Continuamos hablando del Día de Muertos, así que recibo con muchísimo gusto a Isabel Revuelta. Vamos a platicar precisamente sobre los orígenes de la tradición del Día de Muertos. ¿Cómo estás, Isabel? Qué gusto saludarte y tenerte con nosotros. Ay, muchísimas gracias, María Alejandra. Muy contenta porque es una de nuestras tradiciones más arraigadas y, sin embargo, no siempre reflexionamos. Tenemos muchos embates también del tema de Halloween, que son tradiciones que provienen de otro lugar, pero la cultura es algo vivo y, sobre todo, nuestras manifestaciones siempre serán enriquecidas. Ya esa me parece la palabra clave. Pero para hacer un poco de historia con respecto a por qué festejamos el Día de Muertos, el Día de Muertos se festeja de una manera en el México rural y en el México urbano. Ahí es en donde empiezan a darse las diferencias. Mientras que en el México rural, durante siglos, el Día de Muertos se convirtió en esa ceremonia sincrética que viene del sincretismo religioso de la época virreinal, de la época de la conquista, en donde se honraba de una manera lastimera, pero con mucha tradición, con un ritual religioso, una religión católica nueva y una tradición prehispánica perfectamente unidas en ese sincretismo religioso. Y eso se da todavía en el México rural. Se espera que vengan las almas, se les preparan sus platillos favoritos y se pasa una noche de recogimiento con ellos. Es muy espiritual. Y sin embargo, el Día de Muertos ya en el México urbano, posterior en el siglo XX, con las calaveras de azúcar y lo festivo, se le quita, digamos, esa parte ritual, esa parte espiritual y se le da un sentido de más festejo. ¿Cómo nace ese festejo? Porque es muy particular de México el festejo. La gente dice, tiene una relación muy extraña con la muerte. Ayer lo conversaba también con Ángeles Aguilar y decíamos, sí, realmente nos reímos hasta cierto punto, lloramos a los muertos, por supuesto, claro, pero hay una festividad en torno a un dolor tan grande, ¿no? ¿Cómo? Claro, ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Nace de muchas fuentes, pero una de esas que la podemos palpar muy bien, siglo XIX, principios del XX, con José Guadalupe Posada, se ríe de esta dama, de esta Catrina, ¿no? De esta muerte. Empezamos como a decir, sí, los mexicanos nos reímos de la muerte, pero insisto, es en el México urbano, porque el México rural todavía tiene mucho respeto por esa transición y por ese volvemos a vernos. Y el tema urbano, el tema de la fiesta, el que los mexicanos, y también es como ya del siglo XX y es como esa leyenda que se ha ido haciendo grande. Los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte, o nos reímos de ella, o hacemos calaveras, ¿no? Siglo XX, o hacemos el azúcar. Tú no vas a encontrar calaveritas de azúcar en las ofrendas rurales. Y también toda esta parte de la muerte viene, no podemos quitarla de esta tradición europea que traen los frailes mendicantes en el siglo XVI, puesto que en Europa también estas fechas son la noche de todos los santos, All Hallows Eve, es el Halloween, la noche de todas las almas. Y tiene mucho que ver también con la naturaleza y con los dioses y con la venida del invierno en Occidente, justamente en estas épocas, y la cosecha, el harvest, que es lo más importante, del maíz, que se dé una cosecha. Me refiero un poco en Europa, ¿no? Pero también en México, cuando empieza la conquista. ¿Qué es lo más importante? Que no te vayas a morir de hambre en ese invierno. Entonces, una buena cosecha, a esas almas hay que asustarlas para que las cosechas estén perfectamente bien. Esa es una tradición celta y se disfrazaban y mientras más te den miedo, pues ¿y por qué entonces asustar a las almas? Porque no fueran a deshacer las cosechas. Como los, ¿no? Pensaban que tenían poder sobre las cosechas. Porque se podían echar a perder estas cosechas y lo que significaba era la muerte en el invierno, ¿no? Claro. Entonces se va armando también de muchas tradiciones, no nada más celtas, sino de todo Occidente y cruzan por parte de los pilgrims norteamericanos, estadounidenses, nos vienen a México también en siglo XX. Entonces, es una amalgama de tradiciones, de costumbres. Yo no creo que esté mal festejar un Halloween, siempre y cuando sepamos muy bien cuál es nuestra fiesta de muertos y cómo se celebra y entender también esos rituales. Para mucha gente significa algo muy espiritual y muy religioso. Para otros ya significa algo, incluso el cine, James Bond, le vino a abonar a esa tradición y como te digo, la cultura está viva, entonces la vamos llenando de todo eso. Ahora estos grandes festejos y estos grandes festivales, incluso carnavalescos, forman parte ya también del festejo del Día de Muertos. Qué lástima que se nos acaba el tiempo. Queremos conversar también sobre la leyenda de la flor de cempasúchil. Sí, ¿no? Bellísima. Cómo dos se enamoran de una manera extraordinaria, dos niños que crecen juntos y van hasta una cima y entonces le piden al sol que bendiga su amor, pero uno de los niños va a la guerra, ella se entera que se muere en la guerra y finalmente entonces ella le pide a Dios
le pide al sol, al dios sol, que por favor la deje irse al otro mundo para poderlo amar eternamente. Claro. Y es allí donde entonces le da un rayito de sol o un rayito de su energía y la convierte en esa flor de cempasúchil. Está hermosa esa tradición, esa leyenda, pero qué lástima que ya no nos queda tiempo. No, y es bellísimo. Lo que podemos recuperar es justamente ese sincretismo religioso y cómo es que con los frailes y cómo es que con estas Tonatiuh, estos dioses, y cómo el panteón también católico de tantos santos embona muy bien con todos los dioses prehispánicos, en este caso mexicas. Hay que hablarlo. Nos tenemos que ir a un corte, claro que lo vamos a hablar. Qué gusto y qué delicia poder platicar contigo.